La ocasión anterior, hermanos, hablábamos acerca de los 10 pruebas, decíamos, que identifican al cristiano, o 10 pruebas que atestiguan quién es el cristiano verdadero. Porque decíamos que actualmente en este mundo cualquiera se llama cristiano, pero la palabra de Dios es clara al mostrarnos que un cristiano no es una persona descuidada en la vida espiritual, o que un cristiano no es apático con las cosas del espíritu, sino que al contrario nos muestra que el cristiano debe manifestar la obra que el Señor ha hecho en su vida. Por eso dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Conocemos a un cristiano por esa manifestación que hace de su vida, que manifiesta que el Espíritu de Dios está en él. Y entonces decíamos la vez pasada, solamente estudiamos 5 pruebas que testifican o que manifiestan, o pruebas que el cristiano debe de tener para en realidad estar seguro de que él es poseedor de la vida eterna. Y decimos que una de ellas era la comunión que el cristiano debe poseer con Dios, una comunión con Dios. La otra, decíamos, quizás no se las dé en el mismo orden, pero hablamos de la otra, que el verdadero cristiano se regocija con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero cristiano está esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo, porque decimos que nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Y hacia allá vamos y anhelamos. De manera que el cristiano no es alguien que se va a entristecer o a sentir temor cuando dice el Señor viene. Si esa era la oración de la iglesia antigua. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, el verdadero cristiano anhela la venida del Señor. Otra prueba del cristiano verdadero es que manifiesta el ministerio del Espíritu Santo en su vida. Ya sobre el ministerio del Espíritu Santo hablamos hace algunos domingos atrás y hablamos ampliamente sobre el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así, el Espíritu Santo se está manifestando en el creyente. El ministerio del Espíritu se está desarrollando y el cristiano lo manifiesta, pues es otra prueba. Entre esas cosas decíamos de que la llenura del Espíritu Santo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. También decíamos el gozo que se siente cuando se escudriñan las Escrituras. Es una obra del ministerio del Espíritu Santo que nosotros sintamos gozo cuando estudiamos las Escrituras. Nos regocijamos porque, como se decía hoy en la mañana, es Dios quien nos está hablando en las Escrituras. Es Dios. No vamos a... Bueno, Dios puede hablar de muchas maneras, pero tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro, lo tenemos a la mano. Y cuando abrimos la Escritura y la escudriñamos, la leemos, la estudiamos, es Dios quien está hablando a nuestra vida. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces es Dios. Esa es otra. Otra prueba, decíamos, era la seguridad de la oración contestada. Nosotros decíamos en esta ocasión, estamos haciendo un resumen por los que o se nos escapó ya algo. El cristiano verdadero tiene la seguridad de su oración contestada. Pero también decíamos que hay oraciones que solamente el cristiano las puede hacer. Por ejemplo, decíamos que nosotros le pedimos al Señor, dame, Señor, poder para testificar de ti.
para testificar del Evangelio. Eso solamente un cristiano puede hacerlo. Un impío no puede pedirle a Dios, dame poder para ir a predicar el Evangelio. Un impío no hace eso. El verdadero cristiano sí lo hace. Y si lo hace de corazón para hablar del Evangelio, pues Dios le va a contestar esa oración, ¿verdad? Entonces, otra prueba, la quinta, era que el cristiano verdadero tiene discernimiento espiritual. O sea, que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina que hoy abundan en estos tiempos, sino que como es estudioso de la palabra, conoce la palabra, recibe la doctrina de la palabra, tiene discernimiento cuando viene el engaño, cuando viene la mentira. Y sabe responderle a la mentira con la verdad que Dios le ha revelado. Esas eran las primeras 5 pruebas, pero también hay otras más que están resumidas en esta lectura que tuvimos en esta tarde. La sexta prueba, y aquí se habla casi en esta solo sobre el pecado. La sexta prueba es que el verdadero cristiano tiene una conciencia aguda de la santidad de Dios y tiene una conciencia de la culpa del pecado propio que siempre acompaña a la salvación genuina. Aquí hay 2 cosas. El verdadero cristiano, hermanos, tiene conciencia de que Dios es santo, santo, santo. Tiene esa conciencia aguda de que Él es santo y como Él es santo, el cristiano también busca la santidad, porque Él es santo. En esa búsqueda de la santidad, el cristiano se da cuenta propia, tiene conciencia de que siempre hay pecado que acompaña a la salvación genuina. A veces podemos decir, pero ¿cómo es eso? Dios el Señor nos da la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Es cierto. Pero si decimos, como leíamos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque ahí está, en la carne, todavía el pecado. Buscando cómo se le dé libertad para que pueda hacer sus estragos. Pero el cristiano verdadero, hermanos, tiene esa conciencia. Tiene esa conciencia de esas 2 cosas. De la santidad de Dios. Por eso decíamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El incrédulo no entiende la santidad de Dios. No entiende que Dios es luz, por lo que él vive en tinieblas. Y por lo mismo tanto puede sucederle a alguno que se llame cristiano. Cristiano que una vez asistió a la congregación, a la iglesia, levantó las manos, pero eso fue todo. Ya soy cristiano y ya no me congrego para no tener problemas. No acepto ningún privilegio para no tener responsabilidades. Mejor me quedo en la casa. Aquí voy a tararear algún himno, algún canto y eso es todo. Pero eso no es estar en luz. El cristiano tiene un sentido agudo de su pecaminosidad. Fíjese bien, a veces uno piensa, bueno, ¿cómo es eso? Pero al tener ese sentimiento o conciencia aguda, el cristiano está siempre en la necesidad de despojarse de eso, de rechazarlo. Eso, hermano, está bien explicado en Romanos, en el capítulo 7. Pablo es un testimonio viviente de eso. Nadie, hermano, duda de la conversión de Pablo. Todos la hemos estudiado cuántas veces. Los escritos de Pablo
Todos, hermanos, están hablando acerca de lo que el cristiano debe desarrollar en su vida espiritual. Sin embargo, allí en Romanos, en el capítulo 7, del versículo 14 al 25, vemos, hermanos, como el ejemplo que nos da Pablo de la sensibilidad de él y de todo creyente y de su rechazo al pecado. A esos versículos del 14 al 25, el capítulo 7 de Romanos, se le ha llamado las confesiones de un alma que lucha contra el pecado. Porque allá hay una lucha en esos versículos. Hay una lucha, hermanos, de un creyente, en este caso de Pablo. Y esa porción es una de las porciones más difíciles de explicar en el Nuevo Testamento. Y se han dado diferentes versiones para tratar de solucionar o de darle una respuesta a lo que Pablo está diciendo allí en esos capítulos, en el capítulo 7, Romanos, de versículo 14 al 25. Uno de esos dice de que Pablo está hablando ahí, está haciendo una recapitulación de la historia del hombre desde la caída desde la caída de Adán hasta su conversión con Cristo Jesús. Es una historia que abarca toda la humanidad. Esa es una opinión de teólogos, por supuesto. La otra opinión es de que eso lo está escribiendo Pablo de sí mismo, pero antes de su conversión, cuando todavía estaba solo bajo la ley. Pero ninguna de esas dos se adapta a lo que está escrituralmente escrito en ese capítulo. La que se adapta es que Pablo está hablando de sí mismo en ese momento. De Pablo, y también ahí incluye a todo creyente, porque todo creyente debe sentir lo mismo que Pablo sentía. Pablo está hablando de sí mismo. No está hablando de antes de su conversión. Si nosotros leemos todo el capítulo 7 y el 8, no está hablando de antes de su conversión, está hablando de sí mismo, lo que él siente, lo que él se miraba a sí mismo. Él dice, entre otras cosas, en esos versículos, él dice que estaba vendido al pecado. Vendido al pecado. Dice, lo que aborrezco, eso hago. Él aborrecía el pecado. Lo que aborrezco, eso hago, dice. En mi carne, decía, no mora el bien. El mal está en mí. Todo eso y otras cosas más, decía, yo soy carnal, vendido al pecado. Lo decía de sí mismo. Sentía el dolor al verse que él todavía estaba en la carne y que el pecado todavía estaba ejerciendo un poder. Ahora, hermanos, él lo dice todo eso cuando se consideraba a sí mismo luchando con sus propias fuerzas. Porque más atrás, antes de esos versículos, hablaba acerca de la ley. Él estaba luchando con sus propias fuerzas para poder cumplir las demandas de la ley. Y como estaba luchando con sus propias fuerzas, él no podía obtener la victoria a luchar contra sus propias fuerzas. Porque podemos decir, bueno, ¿y cómo es eso que Pablo dice esas cosas? ¿Acaso no era Pablo un creyente maduro? ¿Acaso no era Pablo un creyente espiritual? Claro que sí. Pablo era un creyente maduro y un creyente espiritual, de tal manera que él dice en sus exhortaciones, sed imitadores de mí.
Imítenme a mí y a otros que tienen esa. Él dice, los que somos perfectos, decía. Él se consideraba también perfecto, pero tenía todas esas cosas, porque estaba en la carne y quería vencerlas por sus propios esfuerzos. Pero más adelante dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está la pregunta. Si por mi propio esfuerzo no logro vencer esas cosas, ¿quién me librará? Y luego da la respuesta, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solamente Él es el que puede librar al cristiano de esa naturaleza de pecado. Por eso más adelante en el capítulo 8 dice que pero ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, el cristiano tiene esa conciencia. Y si decimos, dice aquí la lectura, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso dice, pero Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, a pesar de que se siente eso, el cristiano no se debe sentir que está derrotado o perdido. Tenemos a Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado, que intercede por nosotros. Entonces, hermanos, pero eso de sentirnos en esa situación es porque creemos y vemos y tenemos conciencia de la santidad absoluta de nuestro Dios. Si no tuviéramos conciencia de la santidad de Dios, no nos importara el pecado. Por eso, hermanos, hay cristianos, entre comillas, que pueden darse una vida de pecado y no les importa. Su conciencia no los acusa de nada. De nada. Porque no tienen una conciencia acerca de la santidad de Dios. Y esa es una de las pruebas del verdadero cristiano. Tener la conciencia aguda de que Dios es santo, santo, santo. Bendito sea el nombre de Dios. La séptima prueba que nos da esta epístola de la salvación genuina, del creyente genuino, es el patrón decreciente que va para abajo, decreciente del pecado en la vida propia. Vamos a leer aquí el versículo que nos lleva a eso. Es 1 Juan 3:9. Primera Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Fíjense bien. La séptima prueba, hermanos, es, decíamos, un patrón decreciente del pecado en la vida propia. Decreciente es decir que va para abajo. Quizás cuando recibimos a Cristo, todavía llevábamos cositas que era difícil de que las dejáramos. Hacíamos cosas que era difícil que las dejáramos. Hablábamos palabras que se nos salían, que las practicamos en nuestra vida mundana. Y que pasó un tiempo y las pasábamos diciendo y se nos salían. Pero a medida que íbamos
avanzando en la vida cristiana, a medida que vamos escudriñando las Escrituras, todo aquello, hermanos, va bajando, va decreciendo, se va haciendo menos, porque la misma Biblia nos dice que el que es santo, santifíquese todavía más. Entonces, estamos en esa lucha, en ese camino de santificarnos cada vez más y más. Eso indica que el pecado va desapareciendo, va a cosas que antes hacíamos, ya no las vamos haciendo, porque la misma santificación nos va haciendo que olvidemos de esas cosas. Ahora bien, el pecado que mora en nosotros permanece. Pero el amor por el pecado queda roto. Ya no lo amamos. Ya no amamos al pecado. Aunque todavía por experiencia mora todavía ahí, somos carne. Pero ya no amamos al pecado. El cristiano lo que hace ahora es aborrecer el pecado, rechazar el pecado, no buscar el pecado. Eso es lo que hace el verdadero cristiano. Aunque tiene esa lucha con la carne, pero ya aborrece aquello, ya odia aquello, ya no le agrada. Ya no está esclavizado al pecado. Por eso es que aquí dice, la porción que leímos, dice, no practica el pecado. Eso quiere decir que ya no está esclavizado al pecado. Antes estábamos esclavizados. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero ahora, hermanos, ya no somos esclavos del pecado, sino que al contrario nos dice la palabra que somos esclavos de la justicia de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 14 y 18. Podemos buscarlo ahí en Romanos 6, 14, 18. Versículo 15, leamos. O 14, sí, dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, ya no va a ser nuestro amo el pecado. Ya no es nuestro Señor el pecado. Antes lo era, pero ya no más. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No vamos a pecar solo porque estamos en la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire, hermanos, que eso lo dice el apóstol Pablo en este capítulo 6 de Romanos. Pero ¿cuánta diferencia hay con lo que dice en el capítulo 7? Ahora dice, ya no estamos esclavizados del pecado, ya el pecado no es Señor nuestro. Ahora somos esclavos de la justicia. Es la justicia de Dios los que nos ha libertado y que ya no nos gozamos o no sentimos amor en practicar el pecado. Entonces, esa es otra de las pruebas, hermanos, del genuino cristiano. De que va decreciendo, hasta que un día, hermanos, en la venida del Señor seamos completamente perfectos. ¿Verdad? Pero hoy ya no amamos el pecado, somos esclavos de Cristo Jesús, de la justicia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la séptima.
La octava. 1 Juan 2:3. La octava es la obediencia a Dios. Y eso está relacionado también con ese, digámoslo de una vez así, bajón del pecado en nuestra vida. En la medida que el pecado va decreciendo, se va desapareciendo, ya no lo vamos practicando, en esa medida la obediencia a la palabra va aumentando. Son dos cosas contrarias. El que practica el pecado es porque no obedece la palabra, no la obedece. Pero el que se va alejando del pecado más y más se aleja y se aparta y se va santificando más, la obediencia a la palabra va aumentando. Porque es la palabra la que le está hablando y está obedeciendo a esa palabra. Dice la Escritura en 1 Juan 2:3. 1 Juan 2:3. Dice allí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Cuando dice sus mandamientos, pues no se está refiriendo solo a los mandamientos, el decálogo allá en el Antiguo Testamento, los no sé cuántos cientos de mandamientos hay allá en el Antiguo Testamento, sino que el mandamiento se refiere a todo lo que el Señor nos habla, su palabra, sus estatutos, su doctrina, todo eso. Entonces dice el versículo que lo conocemos si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. El hecho, hermanos, de que nosotros obedezcamos a la palabra es una demostración de que amamos a Dios. El que obedece la palabra es porque ama a Dios. Por eso dice el Señor bien claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí es donde se manifiesta, en guardar su palabra, el amor que el cristiano demuestra a su Dios, demuestra a su Salvador. Entonces, hermanos, esa es otra prueba del verdadero creyente, que es obediente a la palabra. Ahora, para ser obediente a la palabra, tiene que conocerla también, por supuesto. Y ahí es donde obra el ministerio del Espíritu Santo, que lo lleva a escudriñar las Escrituras y a regocijarse en las Escrituras. Porque si desconocemos la palabra, si desconocemos lo que Dios dice, entonces, ¿cómo lo vamos a obedecer? Si no sabe lo que Él dice. Entonces, ahí es donde nosotros, como verdaderos creyentes, hermanos, tenemos la necesidad profunda de estudiar la palabra de Dios para obedecerle y para todo lo demás, para el discernimiento espiritual. Entonces, hermanos, debemos de obedecerla. El Señor dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, o sea, mi palabra, permaneceréis en mi amor, dice el Señor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué el Señor tenía ese amor tan profundo con el Padre y el Padre con el Hijo? Porque el Señor guardaba las palabras de su Padre, la palabra que había recibido. Esa palabra que había recibido, esa fue la que nos trajo a nosotros. La palabra que Él oyó es la misma palabra que Él nos dio. Por eso existía ese amor entre el Padre y el Hijo, porque Él guardaba, obedecía la palabra de Dios. Es amor. Obedecer a Dios es amor.
Es amor, es amarlo a Él. Es como, hermanos, un padre aquí en la tierra, hermanos. Un hijo demuestra que ama a su padre, a su madre, cuando obedece lo que sus padres le dicen, le aconsejan, le hablan. Demuestra que los ama. Pero cuando un hijo es malcriado, ingrato, su padre le dice una cosa y él hace lo contrario, todo lo contrario que sus padres le dicen, lo hace. No tiene amor para sus padres. Los desprecia. Los desprecia. Entonces, de la misma manera nosotros, hermanos, debemos de amar, de obedecer la palabra, y con eso estamos manifestando el amor que le tenemos a Dios. Dios es amor, Dios nos ama a nosotros. Entonces también nosotros tenemos que amar, no solamente, hermanos, por tener esta otra prueba, sino porque lo amamos por toda la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Y lo vamos a manifestar obedeciendo su palabra. Por eso el Señor dice, me amáis, si ustedes me aman, guarden mi palabra. Obedezcan mi palabra. Al querer obedecer la palabra, tenemos que conocer la palabra. Y ahí está, Dios nos habla por la Escritura. Nos habla con palabras claras. Así es que, hermanos, tomemos esa responsabilidad de desear, de querer que el Señor nos hable. No voy a ponerse allá en éxtasis, ahí, Señor, háblame, quiero saber tus palabras. No, si allí están, no necesita hacer esfuerzos, no necesita gritarle, no necesita cruzar los ojos y trabarse los ojos. Ahí está la palabra, clarita, así como Él la habló. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén, hermano. ¿Cuántos van a estudiar la palabra de Dios de aquí en adelante? Porque yo les pregunto cuántas horas al día o cuántos días a la semana la estudia. ¿Cuál es el período que ocupa para estudiar la Escritura? No, hermano, yo solo el domingo. Solo el domingo. Así, o cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo. No, hermano, si tenemos darle tiempo, hacer el tiempo para la palabra, hacer el tiempo. Eso era, decíamos que era el octavo. Novena prueba. No sé si las van pasando las pruebas. Las van pasando, hermano. Ya vamos con la 8 y tiene que sacar 10. Imagínense. No puede sacar 9. No. Tiene que sacar 10. Pasar las 10 pruebas. Amén. La novena dice, del cristiano genuino es su creciente rechazo a la mundanalidad. Su creciente rechazo a todo esto que hemos estado estudiando va relacionado. ¿Va? Pero aquí está el rechazo. Ya decíamos que el cristiano aborrece el pecado. Ahora, el rechazo a la mundanalidad. Veamos lo que nos dice 1 Juan 2:15. Ahí lo tiene. 1 Juan 2:15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esa es la mundanalidad. Esa mundanalidad es este sistema mundial perverso controlado por Satanás. Y allí se incluyen varias cosas. Se incluyen las religiones falsas,
en esa mundanalidad, las religiones falsas, la inmoralidad, el materialismo, los estilos de vida impíos, o como dice más abajo también ahí en la escritura, los deseos de la carne y de los ojos, la vanagloria. Todo eso es mundanalidad. Y la Biblia nos está diciendo que no amemos esas cosas del mundo. Que no amemos las cosas del mundo. Que no nos hagamos amigos, no tengamos amistad con las cosas mundanas. Es la mundanalidad. Estamos en el mundo, por supuesto. Pero no vamos a envolvernos en la mundanalidad. Porque el que es amigo del mundo, dice la Escritura, se constituye en enemigo de Dios. Mira, aquel que anda en parrandas, yo no sé, pero según se oye en el mundo, en cualquier parte, hay gente que se llama cristiano y anda, no les importa, parranda. ¿A dónde está la parranda? En tal parte, se van. No van a la iglesia, se van a la parranda. Aman al mundo, las cosas que están en el mundo. Y no saben que siendo amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Por eso dice ahí la Escritura. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Es conveniente, hermanos, que el verdadero cristiano se autoexamine. Y es conveniente que nos autoexaminemos nosotros mismos. Veamos si nosotros amamos la mundanalidad o la hemos rechazado o nos atrae. Pero si ya la rechazamos, si ya no somos amigos del mundo, de la inmoralidad, de los sistemas religiosos falsos, de los deseos de la carne pecaminosos, entonces, hermanos, quiere decir que si no practicamos eso, pues estamos en comunión con Dios. Estamos en comunión con Dios. Dice, ya leímos el versículo ese, que no hay mesa en el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ese es el otro noveno, hermanos, prueba del verdadero creyente. Verdadero creyente. ¿Verdad? Que ya no ama las cosas mundanas. Ya si por allá su pariente tiene una cosa mundana el día domingo a las 2 de la tarde, ¿ya? Tiene allá, le dice, venite, hoy es mi cumpleaños a las 2 de la tarde el domingo y aquí vamos a tener, va a venir una música y la vamos a bailar y vamos a tener bebidas. Y como es domingo a las 2, el mundano se va para allá. El creyente lo rechaza, aunque sea su hermano, su padre, su madre. Lo rechaza y viene a la congregación a adorar a Dios, al que le ha dado la vida, que le ha dado la vida eterna. Lo del mundo lo deja, sea quien sea. Si es su mamacita la que está en el mundo y hace las cosas del mundo, el hijo no se va a involucrar. Tiene algo más grande todavía. Es la salvación eterna que le ha dado el Señor Jesucristo. Entonces, ahí está, hermano. Luego, hermanos, el 10º. No es el 10º mandamiento, no, 10ª prueba, ¿verdad? 10ª prueba. Aquí viene otro. Es cierto que el cristiano rechaza al mundo, el verdadero cristiano lo rechaza. Pero en la 10ª prueba viene de que el cristiano
es rechazado por el mundo. ¿Ve? El cristiano es rechazado por el mundo. Si el mundo lo rechaza a usted por ser cristiano, es una prueba de que es verdadero cristiano. Pero si el mundo está complacido con usted por ser cristiano, es porque todavía está del brazo del mundo. Por eso es que están complacidos y le dicen, este sí que es buen cristiano. Este sí que es buen cristiano. Practica las dos cosas. Allá la vida cristiana y aquí la vida mundana. ¿Ah? Pero aquel que ama a Dios, que busca la santidad, que rechaza al mundo, va a ser rechazado por el mundo. Dice la Escritura, 1 Juan 3:13. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, hermanos, no es de extraño. Ahora, hermanos, como que ya eso de que el mundo va aborreciendo a cristianos, como que ya no se ve con frecuencia. ¿No? Ya no se ve con frecuencia. Pero nosotros vemos al principio aquí en la Escritura cómo los cristianos eran perseguidos, eran rechazados, eran encarcelados, eran azotados, los mataban. Aún en la predicación de hoy que puso el hermano aquí algo muy bonito, ahí vemos que los cristianos de la época de la Reforma, en el siglo XVI, eran quemados. Los quemaban vivos. Tal vez por traducir la escritura del latín al idioma que uno los pudiera leer. Porque entonces solamente en latín había. El pueblo no sabía de la escritura qué era lo que decía. Estaban en tinieblas. Hasta que aparecen esos hombres que aparecieron ahí, que la tradujeron la Biblia a los idiomas comunes, como el alemán, como el inglés y el español. Por esa razón, hermano, muchos de estos hombres los quemaron vivos, por traducir la Biblia. Eran aborrecidos. Hacían matanzas enormes, porque los llamaban herejes. Eran aborrecidos del mundo, porque habían salido de las tinieblas y ya vivían en la luz. Ahora, hermanos, siempre el cristiano de una o de otra manera es aborrecido. De una o de otra manera, por el mismo mundo. Pues el Señor dice, no se extrañen, no se extrañen. Y Él se pone de ejemplo. Veamos lo que hicieron con Jesucristo. Cómo lo maltrataron, lo insultaron, le hicieron esto, lo escupieron y se burlaron, lo crucificaron, lo mataron. ¿Cómo hicieron con los otros siervos de Dios? Porque el mundo los aborrecía. Pero Señor, no se extrañen por eso. Si estas cosas, dice, lo han hecho en el árbol verde, ¿qué no será en el árbol seco? Entonces, esa es otra prueba, hermanos, si el mundo nos rechaza por el hecho de ser cristiano. Si ahora ya te lavaron el cerebro. Eso es un rechazo del mundo. Tal vez usted no acepta una invitación a algo mundano. No sabía que ahora ya te habían lavado el cerebro, le dije. Es un rechazo. Tal vez hoy no nos van a matar, o no nos van a encarcelar, o no nos van a tirar piedras. Pero yo todavía recuerdo cuando todavía estaba joven y los hermanos, yo no era creyente todavía, los hermanos hacían cultos allí por cerca de la casa, en la parte rural, cantón. Y los que no eran cristianos iban con latas a pegarle así cuando ellos estaban cantando, predicando con latas, haciendo bulla o tirándoles piedras a la casa. Yo lo vi.
Parece que la mamá de mi esposa era una de ellas, mi suegra. Y después la hija se hizo cristiana y gracias a Dios. Pero era aborrecimiento. Era aborrecimiento. Entonces el Señor dice, no se preocupen si el mundo los aborrece. En el versículo anterior a ese que leímos, ahí vemos de que Juan hace referencia a que Caín mató a Abel. Ahora, ¿pero por qué lo mató? Dice, porque sus obras eran justas y las obras de Caín eran perversas, eran malas. Ahora, el mundo nos aborrece porque nosotros seguimos al justo, que es Cristo Jesús, del cual somos esclavos de su justicia, por la misma razón, porque las obras de Abel eran justas. Entonces, las obras de Cristo son justas y Él es el justo. Por esa misma razón, el mundo nos aborrece, porque las obras de Él eran justas. Ahora, hermanos, lo contrario a todo eso es que si el mundo nos rechaza y nosotros rechazamos al mundo, ahora, ¿qué nos queda? Amar al pueblo de Dios. ¿No? Así como amamos a Dios, tenemos que amar al pueblo de Dios. Pues amamos los unos a los otros. Y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Entonces ahora, hermanos, nosotros tenemos un pueblo, una familia, a quien amar. A quien amar. Ya no amamos la mundanalidad, al mundo con sus pecados y deseos. El mundo nos rechaza. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo una familia que Dios me ha dado. Amemos al pueblo de Dios. Porque hemos sido sellados con el mismo espíritu. Y vamos hacia el mismo lugar. Hacia el mismo lugar. Entonces, lo que nos queda es amarnos los unos a los otros. Si el mundo nos rechaza, pues tenemos un pueblo que se tiene que amar, tiene que mostrar el amor que Dios ha puesto en su vida. Amén, hermano. Esas son, hermanos, algunas pruebas de que identifican al verdadero cristiano. Porque al principio decíamos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice, ocupaos con temor y temblor de vuestra salvación. Ocupaos con temor y temblor de vuestra salvación. Así es que, hermanos, el cristiano se identifica o es identificado por esas razones que la Escritura nos está diciendo en esa primera epístola del apóstol Juan. Y no solamente ahí, sino en todo el libro, en toda la Escritura, vamos a encontrar de que Dios demanda del cristiano una vida entregada a la santidad y a la obediencia y al amor a Dios y al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su amor. Y vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios por esa obra tan maravillosa que Él ha hecho en nuestros corazones. Oremos, Padre que estás en los cielos.